más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. 11 de la mañana y 15 minutos. Víctor. Hola, Miguel. Problemas de audio. ¿Estás bien? Sí, ¿qué tal? Ya, es tu máquina, no eres tú el que está zumbando. Perfecto. Bien, todo bien. Queríamos continuar analizando lo que había sido el fin de semana, fundamentalmente en la noticia relativa al cambio de ministro, pero también en lo que es la evolución de la presencia de la pandemia en la región de Los Ríos. Desde una manera particular de un hombre de la salud que permanentemente además nos acompaña en la programación de la radio con el análisis de lo que está ocurriendo en estos días, pero también desde siempre a propósito de la preocupación por el desarrollo de la salud pública en Los Ríos. Víctor, entiendo que está en un contacto telefónico. ¿Qué te parece si lo saludamos? Dale la bienvenida. Sí, estamos con el académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile, el académico, decíamos, Claudio Méndez. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por tener la posibilidad de conversar con ustedes. Un saludo a Miguel igual. Un gusto, Claudio. Hemos visto varias columnas en las que has trabajado un poco el tema desde la perspectiva de la salud pública de qué es lo que estamos viviendo. Así es que tenemos un par de oportunidades acá interesantes. Una es una mirada global sobre lo que veníamos conversando hace unos minutos atrás con el diputado Patricio Rosa respecto de la mala gestión de la pandemia en el espacio de la autoridad sanitaria, según su opinión, y algo que él había planteado y nos lo recordaba hoy desde el mes de febrero, cuando se planteaba el cierre, digamos, ¿no? Él lo planteaba en ese momento, el cierre lo más radical posible de las fronteras sanitarias, precisamente, ¿no? Que en especial esto tenía que ver con los vuelos internacionales en ese minuto, que después se fue agravando, se fue complejizando y que hoy en día nos vuelve a poner la gran pregunta que hace un mes atrás, un poquito más, pensábamos que no nos íbamos a volver a hacer, que es cerramos de nuevo todo, o sea, o no lo hemos hecho nunca, por lo menos aquí en la región, pero lo estamos viendo en el caso de la quinta región, lo que está pasando en estos días. Estamos viendo lo que ya pasó en la región metropolitana en un mes. O sea, el nivel de contagio no solamente impresiona, sino que además impresiona que en definitiva la política, la medida política que se tomó no funcionó nomás, ¿no? Entonces estamos a la espera de ver qué pasa en este minuto. Eso por un lado, la cuestión general de estos meses, ¿no? La evaluación que se hace. Y lo otro ya en lo particular, una visión un poco más desde la experiencia de qué significa un cambio de gabinete, qué se puede esperar y qué no se puede esperar nomás. Claudio Méndez. Sí, en definitiva, a más de 100 días del primer caso notificado en Chile y el inicio de la respuesta por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional, hemos tenido serias dificultades desde el punto de vista de la labor de lo que debe hacerse fuera de lo que es la atención de alta complejidad. Hemos tenido dificultades para fortalecer, porque en realidad eso se ha hecho de forma más tardía, fortalecer las autoridades sanitarias para que en cada región tengan, en este caso, la cantidad de integrantes de los equipos de epidemiología que les permita realizar de mejor forma lo que es cuando se notifican los casos positivos, realizar en este caso las investigaciones epidemiológicas, el poder trazar y en este caso el poder aislar a los positivos, así como también enviar a cuarentena a los contactos estrechos. Es una realidad que se vivió prácticamente en todo el país en los equipos de epidemiología de la autoridad sanitaria. Es uno de los temas que incluso el Consejo Asesor que se conformó para poder, en este caso, entregar
alternativas y cursos de acción al Ministerio de Salud también en distintas minutas lo ha solicitado. Ha sido una parte que lamentablemente nos ha perjudicado a las distintas regiones en mayor o en menor capacidad. Por ejemplo, en una región como la nuestra, sin duda alguna, hasta el momento han podido mantener un poco la capacidad de poder realizar las investigaciones epidemiológicas. Pero hay otras cosas que van detrás de todos los esfuerzos que puede hacer el sector salud, y creo que esto es importante destacarlo. Hemos tenido un proceso político para poder definir cómo desde el punto de vista económico nuestro país va a comenzar a nivelar un poco la cancha entre todas las comunidades y paralelamente y de la misma forma territorialmente, para que las personas puedan tener una respuesta. La pandemia en una primera ola es un problema sanitario, pero en esa misma primera ola de contagio, prácticamente a la mitad de esa misma ola comienzan a aparecer los problemas sociales y se transforman en crisis sociosanitaria. Y eso es lo que hemos visto en distintas regiones del país, también incluso en la región de Los Ríos, en donde sabemos que en Valdivia, con el número de campamentos y personas que también han perdido el trabajo o que tienen empleos informales que no han podido trabajar de la forma que podían hacerlo antes, las dificultades propias también del hacinamiento en algunos lugares de la región, de los problemas de la calidad de la vivienda, en donde ya estamos entrando en un invierno, son aspectos que no se pueden dejar de lado al momento de responder a un brote epidémico en un determinado país. Creo que lo que sí el país claramente en el último mes lo hizo, y quizás también lo hizo de forma más reactiva porque tuvo un poco más de tiempo, fue el tema de aumentar la capacidad de los equipos de ventilación mecánica y también de los de alto flujo para la red asistencial. Sin embargo, ahora se les viene el inconveniente de que si esto sigue aumentando, la cantidad de casos positivos a nivel país siguen aumentando, ya sea no solamente en la región metropolitana, sino que también en otras regiones del país, tenemos el problema de los equipos, porque los equipos de salud que tienen que estar entrenados para poder, en este caso, operar, dicho en las unidades de cuidados intensivos, también se transforma en algo que es prioritario. Y hemos tenido hasta el momento iniciativas que ya sabemos que por sí mismas no resultan. Las cuarentenas por sí mismas no van a dar resultados siempre y cuando no haya, primero, todas aquellas medidas sociales que permitan por lo menos a la mayor cantidad de personas permanecer en su casa. Sabemos que siempre van a haber personas que lamentablemente no van a cumplir con alguna instrucción, incluso personas que tienen todas las posibilidades para estar en su casa. Tienen ingresos, mantienen su trabajo, pero el tomar estas medidas económicas, medidas de protección social para las comunas en todas las regiones que puedan tener mayor cantidad de familias pobres o familias que han tenido que entrar han tenido que lamentablemente adaptarse a un escenario de vulnerabilidad debido a que miembros de la familia, las empresas se acogieron a la ley de protección del empleo, en donde el seguro de cesantía va a tener tarde o temprano, no va a cubrir las mismas necesidades que cubrían con sus ingresos propios. Sin duda va a ser un desafío importante que tiene que discutirse rápidamente en el Congreso y que va a ser fundamental para enfrentar el mes que sigue y las últimas semanas de este mes. Claudio Méndez está con nosotros conversando en esa línea. Bueno, se pueden esperar nuevas medidas. La pregunta también, y creo que está en los contenidos que aparecen en las columnas que ha sido autor Claudio Méndez, es la situación de la salud primaria y de cómo este momento que termina por dejar en manos incluso de la salud municipal la gestión del seguimiento, ¿no? de los casos de contagio, incorpora esta dimensión también crítica de la salud primaria y la discusión del financiamiento. O sea, Valdivia es una ciudad, una comuna, hablando de la comuna nomás, en que la atención primaria tiene, no sé, más de 100.000 o por ahí está, digamos, ¿no? Usuarios inscritos, ¿no?
una población además que obviamente va a ir creciendo. No sé, o sea, hay situaciones que pueden generar mayor crisis que la que estamos viendo. Recién el ministro hablaba de, porque estuvo ya en la televisión, hablaba de que era necesario que, no sé, las embarazadas vuelvan a los consultorios a hacer su seguimiento, que los hipertensos no vuelvan al tratamiento, que se vuelva a retomar la asistencia en el caso de los hospitales a los servicios de oncología, qué sé yo, etcétera. O sea, hay el VIH, ¿no? O sea, tenemos una crisis que va a sobrepasar solamente la gestión de la pandemia, a eso me refiero. Sin duda, hay un tema que es muy relevante, que tiene que ver con que las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles o lamentablemente están en estadios avanzados de algún tipo de cáncer, han tenido que prácticamente tener más de los cuidados habituales, porque ya está claro que este virus, al infectar a una persona que tiene alguna enfermedad en curso, ya sea crónica no transmisible o una de mayor gravedad, le afecta de mayor forma. Eso por lo general pasa en la mayoría de las personas que tienen algún compromiso que ya esté asociado a alguna otra enfermedad. La atención primaria, yo creo que en muchas comunas de Chile, y yo creo que también en Valdivia, no ha dejado de preocuparse por eso. El tema de la entrega de los medicamentos, el tema de las visitas domiciliarias, eso lo estaba haciendo. La dificultad va a ser, en este caso, en cuál va a ser el esquema de financiamiento que va a finalmente definir, en este caso, el ministerio, porque la atención primaria se financia a través del per cápita, que en este caso es un monto que se asigna por persona inscrita, que está aproximadamente en los 6 y algo mil pesos, pero que para efectos de enfrentar un escenario de pandemia, la transferencia de FONASA que se hace a través de los servicios de salud como intermediarios tiene que sin duda ser mucho más importante. No solamente para poder responder a los problemas de salud actuales que presenta el país, que están relacionados al COVID, sino que también a los problemas que ya presentaba no solamente en la atención primaria, sino que también en la atención hospitalaria. Sí, claro. Y ese es el punto, porque un nuevo ministro incorpora, o sea, no solamente en el relato cuestiones que tienen que ver con salud pública, sino que además se incorpora la mochila, ¿no? O sea, asume de que va a tener que responder, no solamente por la cuestión de la gestión de los datos y todo lo que ya hemos discutido ampliamente, sino que va a tener que asumir estas discusiones, o sea, el per cápita, qué sé yo, la situación hospitalaria, ¿no? La actualización de los establecimientos y todo ello. O sea, ¿qué podemos esperar de un cambio de ministro y qué no podemos esperar nomás? Es importante establecer que un ministro de salud es un secretario de Estado que es un cargo de plena confianza, en este caso del presidente de la República, por lo cual todo lo que el ministro puede establecer como estrategia también está en la parte de cuál va a ser la agenda que va a establecer también el gobierno. Eso es muy importante. Yo creo que el ministro París lo que tiene que hacer es primero evaluar rápidamente toda aquella estrategia que está parte de la estrategia que funciona y ir perfeccionando o eliminando las que no funcionan. Va a ser central, pero también tener que ser parte de una coordinación que le permita al sistema de salud no seguir siendo prácticamente la única parte de nuestra estructura de gobierno, que es de nuestra estructura de institucionalidad pública, que sigue respondiendo a la pandemia. Y es un tema muy importante. Van a tener que analizar una forma de poder tomar decisiones para la pandemia en donde el sistema de salud no sea al único que prácticamente se le está pidiendo que la enfrente, porque enfrentar una pandemia solo del sector sanitario no va a tener ningún efecto deseado si es que no se involucra la protección social en su amplitud. Y para eso es muy importante la discusión que se va a tener en el Congreso sobre cuál es el paquete que Hacienda finalmente propone
para ir trabajando, ya sea el ingreso familiar de emergencia, así como también todas aquellas medidas que a mediano y a largo plazo pueden ser para la reactivación tanto económica del país como también la generación de nuevos empleos. La incertidumbre social, en este caso, no la puede lamentablemente manejar el sistema de salud. El sistema de salud puede contribuir a poder manejar la incertidumbre desde el punto de vista de la enfermedad, pero todo lo que es la incertidumbre social, las pérdidas de empleo o la disminución de los ingresos, las condiciones de vivienda, eso depende de otra institucionalidad que tenemos en el país, de la institucionalidad pública. Por lo tanto, la forma en que tienen que tomar decisiones, creo que lo que sí tiene que cambiar, y yo creo que quizás el ministro ya también lo piensa, es que no puede quedar toda esta mochila que usted describe en el sistema de salud del país. El sistema de salud del país tiene limitantes en su accionar, tanto desde el punto de vista legal como también de sus propios reglamentos. Hay lugares donde puede llegar y lugares donde no puede. Por lo tanto, necesita, en este caso, una coordinación, la respuesta que vaya más allá del sistema de salud. Y eso es lo que han hecho otros países que se han dado cuenta que después que su sistema de salud ha estado exigido, incluso sobrepasado, se han dado cuenta de que tienen que comenzar a responder desde esta otra institucionalidad. Tenemos el caso, por ejemplo, más cercano de Perú, en donde inició una cuarentena estricta del día 1, pero cuando hay desigualdad en el país, aunque usted tenga todas las medidas de cuarentena y la gente no tenga cómo, por ejemplo, mantenerse en sus casas, usted puede revisar y ve que las cifras del Perú han aumentado considerablemente, no solamente en cantidad de fallecidos, sino que en las personas que se contagian. Sí. Bueno, ahí hay una entrada interesante porque efectivamente además estamos en el día en que comienza a operar el llamado acuerdo, ¿no? Que tiene que ver precisamente con lo que no es meramente sanitario o lo que no corresponde necesariamente a la gestión del Ministerio de Salud, que es la gestión de la crisis social. Así es. Ahora, el acuerdo, de alguna, o sea, políticamente digo, ¿no? Y en el entendido de que aquí estamos conversándolo en un sentido bien amplio, digamos, y reflexivo. Políticamente, el acuerdo, junto con posibilitar un ingreso mínimo a las familias, por otro lado, restringe también el tipo de discusión que se hace al respecto, ¿no? O sea, que queda limitado a la negociación de un guarismo específico e imposibilita otros debates que pueden ser muy relevantes para el futuro, que tienen que ver con esto de el tipo de gestión que hacemos de las crisis en el futuro. O sea, esto de que las crisis no sean compartimentos especializados de un ministerio, que ya nos dimos cuenta que no se resuelven así las cosas, digamos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político ahora, hasta dónde un acuerdo como este nos puede permitir avanzar en lo que mencionabas recién. Sí, lamentablemente en nuestro país se nos olvidan muchas veces la propia institucionalidad que nosotros hemos creado para enfrentar todo este tipo de crisis, de emergencias, porque finalmente esto es una emergencia epidemiológica, una emergencia en salud. Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Protección Civil, está la ONEMI a nivel nacional, a nivel regional, que lo que hace es coordinar a todas las instituciones que tienen que responder a la emergencia. Hemos tenido distintos tipos de emergencia en estas últimas décadas, en donde incluso después del sismo del 2010 se avanzó en tratar de potenciar a la Oficina Nacional de Emergencia y también a que las instituciones que la integran o que pueden ser convocadas también, que no son las permanentes, puedan en este caso tener las herramientas institucionales. Todavía, lamentablemente, seguimos en una cultura reactiva en donde incluso hasta esa institucionalidad la dejamos de lado. Y creo que es un tema también relevante a plantearse. En Chile, tristemente, después de que superamos la emergencia, tenemos un debate de lo que tenemos que hacer con la institucionalidad, pero después eso se pasa. Y creo que en este caso tiene que ser diferente, porque este tipo de emergencia ya no afecta a un determinado punto geográfico del país. Esto es una emergencia nacional, global. Esto ya como es un evento que afecta a todas las áreas prácticamente sociales del país. Todas las políticas sociales se ven llevadas al máximo estrés. Nuestro sistema de seguridad social se ha llevado al máximo estrés, pensando en, por ejemplo, las pensiones
que el efecto de las pensiones para enfrentar la pandemia, el pilar básico solidario. Estamos viendo también lo que está pasando con el tema de del acceso al mismo sistema de salud, que está en este caso al límite de la región metropolitana. En algunas otras regiones está más holgado. Las realidades socioculturales de las regiones del país, donde hay algunas medidas que son centralizadas, que por supuesto tienen que ser así, pero hay otras también que tienen que ser adaptadas a las realidades regionales. Y lo hemos visto, lo podemos ver en distintas partes de nuestro territorio. Al principio el norte tenía muy pocas regiones con contagio y eran relativamente bajos su caso acumulado, y ahora tienen más de 2.000. Sobrepasaron a la Araucanía. Vemos que en el caso de Magallanes, que tuvo una situación muy preocupante, el último día ha tenido menores casos, y por lo tanto su curva de casos acumulados se ha tendido como un poco a casi a alcanzar esta meseta que se habló mucho para aplatar la curva. Y en nuestra región de Los Ríos, si bien nosotros vemos la curva epidémica, que todos los días tiene distinta cantidad de casos notificados, ha habido 5, en algunos casos en algunos días 10, pero si uno ve la curva de casos acumulados, uno ve que prácticamente sigue va al alza. Por lo tanto, yo creo que hay un tema importante que el ministro tiene que enfrentar, que es que las regiones vayan adaptando la estrategia a las realidades regionales territoriales. Nosotros tenemos 2 provincias con lógicas totalmente distintas, que los cordones sanitarios que se establecen ya no es suficiente que usted esté en una lista en donde usted debería estar en aislamiento o en cuarentena, sino que también pensar en que muchas personas que se trasladan, que no están en esa lista, o pueden ser personas asintomáticas, o también ciudadanos y ciudadanos que están iniciando recién los primeros días de la enfermedad, en donde no hay síntomas tampoco, ni fiebre, o lo que se esté controlando también, que es principalmente la temperatura. Y son temas que hay que comenzar a analizar, la movilidad dentro de las regiones, entre las regiones. Sabemos lo que pasó con los primeros días antes de la cuarentena de gran parte del Gran Santiago, en donde muchas personas se trasladaron a otras regiones, y esos fueron brotes familiares, en este caso, que se presentaron y que de un día para otro aumentó, en este caso, la amplificación de casos positivos. Sí. Por lo tanto, eso también es algo que ha pasado en epidemia, incluso no en pandemia, en donde las personas se trasladan a lugares donde se sientan más seguras. Y eso siempre ha sido así. Y eso incorpora otra dificultad más para las localidades. Y se lo preguntamos también al diputado Rosa hace un rato, es lo que se publicó el día sábado respecto de los informes estadísticos que enviaba el Departamento de Estadísticas del MinSal a la OMS y que diferían en mucho, ¿no? Estamos hablando de los casos, los llamados sospechosos o atribuibles a COVID de fallecimientos, ¿no? Estamos hablando una diferencia entre 2.870 muertes informadas públicamente en Chile y más de 5.000 fallecimientos, que era la cifra que se enviaba a la OMS. Esto, lo decía Patricio Rosa, tiene que ver también con la seriedad con la que trabaja y que históricamente se le reconoce al Departamento de Estadísticas del MinSal. Pero por otro lado también habla de que esos datos no estaban puestos en el espacio de vocería diaria del ministerio, del propio ministerio para la población. Por lo tanto, genera una cuestión que el día sábado por lo menos recorrió mucho, generó muchas declaraciones, y que en este minuto también es necesario pensar hasta dónde nosotros hemos estado viviendo semanas o meses en un país que no sabíamos realmente que estábamos viviendo. Sí, hay un tema importante. El Departamento de Estadística e Información en Salud, que depende de la División de Planificación Sanitaria, la Subsecretaría de Salud Pública, ha tenido un trabajo histórico con todo lo que son nuestros indicadores básicos de salud, especialmente de nuestras estadísticas vitales, nacimiento, muerte, y de ese punto de vista el trabajo que ha realizado y ha perfeccionado en las últimas décadas, tanto con el Registro Civil como el Instituto Nacional de Estadística, le ha permitido muchas veces retrospectivamente aclarar incluso cuáles son las causas de fallecimiento de muchas personas en el país. Lo que hace el Departamento de Estadística e Información en Salud del punto de vista del reporte de, lamentablemente, las personas fallecidas
en la pandemia en nuestro país es de acuerdo a las directrices que tiene la Organización Mundial de la Salud, en este caso de las recomendaciones. Y estas recomendaciones implica de que posteriormente el mismo Departamento de Estadística e Información de Salud, con el Registro Civil y con el Instituto Nacional de Estadística, van también revisando retrospectivamente, porque en inicio reportan de acuerdo a estas directrices, pero también van verificando que la causa de fallecimiento haya sido por COVID. Y eso es un trabajo que retrospectivamente los países van a hacer. El gran problema que pasó con la entrevista específicamente de un medio en donde reconoce el Ministerio de que en lo que se reporta para la vigilancia a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es lo que es la Organización Mundial de la Salud, no reporta para todos los países, es decir, los países hacen esto para el tema de vigilancia, pero no es la cantidad que se reporta, es finalmente para efectos de vigilancia epidemiológica, porque después, al igual que lo van a hacer muchos países, van a tener que comenzar a todos los excesos de mortalidad que hayan presentado por enfermedad por coronavirus 19, van a tener que comenzar retrospectivamente a buscar si efectivamente fue la causa de fallecimiento de las personas. Eso es un trabajo que en distintas epidemias, incluso en la pandemia H1N1, también se tuvo que realizar a posteriori para poder determinar, en este caso, cuál fue el número efectivo de fallecimiento, que en este caso la causa fue producto de la pandemia. El problema que se suscita con el reportaje es que para la comunidad, para la opinión pública, aumenta la desconfianza en qué es lo que se está informando. Por eso que la comisión asesora, en su última minuta, le recomienda al Ministerio de Salud que informe lo que hace el DEIS, pero también que lo que hace el DEIS es un reporte semanal a la Organización Mundial de la Salud, y que el reporte diario que se hace, para en este caso ver cuál es la magnitud también del impacto que están teniendo en este caso las personas, en este caso el mismo virus, cuando provoca la enfermedad en las personas que requieren unidad de cuidado intensivo, está teniendo en el país. Y lo que hace es recomendar que se informe lo que reporta el DEIS, pero que también se haga énfasis en el otro reporte diario, que es un reporte que ahora, claro, con el registro civil, aumenta un poco más lo que es la precisión de la cantidad de fallecidos reales, pero como explicó el ministro de Ciencia, también lo hacen buscando palabras similares, están haciendo también minería de datos, que siempre es un riesgo también, porque muchas veces en los registros hay otro tipo de palabras que se utilizan en los certificados médicos de defunción que se separan en el registro civil y que no necesariamente van a encontrarse en estas búsquedas, y también puede haber una subestimación de los fallecimientos a causa de COVID. En el caso de lo que realiza el Departamento de Estadística e Información de Salud, puede pasar todo lo contrario, puede haber una sobreestimación. Lo que se recomienda por lo general es que es preferible una sobreestimación que después pueda ser retrospectivamente ajustada. Aquí hay una subestimación, en este caso del número de fallecidos en un escenario de epidemia. Eso es por lo general lo que desde la epidemiología se recomienda, y yo creo que lo que busca la Organización Mundial de la Salud al tener estos reportes epidemiológicos semanales es ver este exceso de mortalidad, que es lo mismo que hacen los países de la Unión Europea, para después comenzar a despejándolo y ver finalmente cuál es el número de fallecidas y fallecidos que lamentablemente se alcanzaron en los distintos países producto de la pandemia. O sea, no habría ocultamiento directamente. O sea, lo que sí debió el Ministerio de Salud informar cuáles son las formas de registrar los fallecidos, claro, y cómo esto se reportaba, sin duda. Sin duda debió haberlo hecho, porque estas medidas lamentablemente disminuyen la confianza del país, de la ciudadanía, en cómo se están tomando las decisiones. Sin duda que debió haberlo informado. El informar que hay distintas formas, en este caso de enviar la información a la OMS, es algo que no debe ser ocultado, porque tiene lógicas distintas y que finalmente nos lleva a un debate sobre, otra vez, ajustar la forma en que se van a informar las personas fallecidas, y es doloroso para las familias que han perdido seres queridos, el que están viviendo su duelo, también otras personas cuyos seres queridos también están en unidad de cuidado intensivo, tener que estar, aparte de las preocupaciones propias de esperar que sus seres queridos idealmente se recuperen, el estar en menos de un mes en una discusión de cómo se van a informar los fallecimientos, y no en cómo nos estamos esforzando en poder adaptar todas aquellas estrategias que pueden ser
mucho mejor para poder, desde el punto de vista sanitario y social, el poder disminuir la velocidad del contagio, o en las comunas que tienen pocos casos, idealmente evitar que aparezcan nuevos casos confirmados. Claudio Méndez, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile, aquí en la radio de la universidad. Finalmente está Miguel también con nosotros en el estudio, pero en principio también pensar en las próximas semanas y meses es relevante desde el punto de vista de si es posible o no, de nuevo, plantearse ciertos grados de normalidad, ¿no? Como hace un rato veníamos discutiendo. O sea, hasta dónde lo que está presionando hoy en día muchas instituciones, muchas corporaciones, empresas de todos los niveles, de todos los tamaños, pero las instituciones en general, ¿no? Tratando de generar ciertos grados de normalidad en el funcionamiento, incluso en términos remotos, pero en medio de una sensación de incertidumbre, parece que eso no es muy viable. En la opinión del experto, de Claudio Méndez, ¿qué debiera pasar en los próximos meses? ¿Vamos a tener que mantenernos todavía con ciertos resguardos, incluso asumiendo de que no va a haber normalidad pronto? Yo considero que incluso países que han disminuido bastante la cantidad de contagios diarios, cuando hay medidas de apertura, estas tienen que ser con todas aquellas medidas que permitan proteger a la comunidad. Recordemos que esto es una pandemia de un virus nuevo, es una enfermedad emergente. Todavía queda mucho por saber el comportamiento, en este caso del SARS-CoV-2, y también desde el punto de vista de su circulación y cómo va afectando la salud de las personas, también incluso las personas recuperadas. Por lo tanto, que incluso esos países que han bajado notablemente la cantidad de notificaciones positivas diarias, la apertura no puede ser una apertura asumiendo de que esto ya pasó. Incluso hemos visto cómo países que pensaban que ya tenían prácticamente controlada la pandemia han tenido brotes. China, Japón, claro. Corea del Sur, Italia sigue presentando fallecidos. Ayer presentó 44 personas fallecidas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con cómo va a ser la apertura. Yo entiendo que nuestro país tiene una economía que está basada en servicios y en exportación de materia prima, y que por supuesto que tenemos un impacto, para tener un impacto económico en otro país que estamos esperando que sea el mínimo posible, y eso es parte eso es parte de la propuesta económica que se está discutiendo, que se va a haber iniciado la discusión ya en el Congreso. Pero hay que tener también mucho cuidado, y es por eso que la parte territorial importa, el poder trabajar en las regiones que tienen mejor posibilidad de cortar o de cortar la cadena de transmisión o disminuir la cantidad de contagios, pueda permitir de que en este caso ciertas empresas de servicios, con todos los cuidados de forma, o ya sea de entrega a domicilio o de otro tipo de modalidad, puedan volver a funcionar, no en condiciones normales por supuesto, pero sí que permita mantener las economías locales, mantener las economías regionales en movimiento. Pero eso va a depender también de cómo se va viendo esto en las distintas regiones de nuestro país. Los países que han tenido apertura, tenemos que ver qué está pasando en eso, porque finalmente son países que estuvieron prácticamente tuvieron una cantidad de personas contagiadas y el número de personas fallecidas, como Italia, España, China, que los tuvo mucho menor en comparación con lo que tuvieron estos países, pero que finalmente esta apertura la están viendo con cautela. O sea, China inmediatamente en Pekín cerró el día de ayer 2 mercados porque tuvo un brote. Incluso casos de donde no sabían dónde se habían infectado. Por lo tanto, esto va a ser un escenario de estar siempre con una vigilancia epidemiológica fuerte para pensar en una apertura, que en nuestro país hasta el momento no podemos pensar en que esta vuelta a la normalidad puede ser en plenos meses de invierno. Creo que sería bastante irresponsable, pero ir viendo aquellos espacios que cuando se presente la oportunidad, que no sean espacios donde no se considere que esto no es una pandemia superada, que no tenemos una vacuna o algún otro tipo de terapia que permite inmunizar a la mayoría de la población,
para poder, en este caso, minimizar la posibilidad de nuevos brotes. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ir viendo aquellos espacios, pero sin dejar de lado una vigilancia epidemiológica estricta, medidas, en este caso, sanitarias también estrictas, y por supuesto, hacer del uso de la mascarilla, del lavado de manos frecuente, de la distancia física, también algo que probablemente vamos a tener que mantener por muchos meses más. Claudio Méndez está con nosotros del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile. Miguel Ángel Millar está en el estudio también. Sí, dale las gracias a Claudio por esta conversación. Me quedé con algunas inquietudes. No sé si Claudio dijo minería de datos o pillería de datos. No, minería de datos. En la minería de datos, por lo general, puede pasar también lo otro. Por eso lo pregunto. Cuando se trabajan con base de datos, hay que recordar que las personas que lo operan también definen qué es lo que ingresan y qué es lo que no ingresan. Esos son siempre riesgos que se presentan éticos en el análisis de los datos. Lo que nosotros creo que nos tiene que preocupar como país es el número de contagiados diarios. Ese es un indicador que es fundamental para ver cómo las medidas que se están tomando están teniendo efecto. Muchas veces se publica, por ejemplo, el número de personas que están que son contagios activos, pero claro. Uno dice, pero son muy pocos, deberían estar todos o en aislamiento o en cuarentena, pero ya hemos visto que hay personas que solo tenían 4 veces que no están en la cuarentena domiciliaria, o personas que están en aislamiento porque son casos positivos y que lo han encontrado en la vía pública, o intentando entrar a traspasar otra región, o incluso dentro de las mismas regiones. Por lo tanto, muchas veces la comunicación de riesgo, hablar de los casos activos, también tiene un efecto contraproducente, porque las personas, cuando le dicen cuántos casos activos hay por comuna, por ejemplo en nuestra región, o en otras regiones también pequeñas, uno debe pensar, pero ¿cuál es la probabilidad de que me encuentre con esos 3 casos activos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud y también nuestro país asume que estamos en una transmisión comunitaria, es decir, de que el virus en gran parte de nuestro país es imposible ya de poder trazar el origen de una persona donde se infectó. Por lo tanto, cuando hay transmisión comunitaria, a pesar de que digan de que hay 20.000 casos activos en Chile, uno tiene que asumir de que hay personas que no han sido diagnosticadas, de que hay personas que son asintomáticas, y por lo tanto uno no se puede confiar solamente en la cantidad de casos activos que se reportan. Uno tiene que ir viendo que sigue aumentando nuestra cantidad de notificaciones positivas a nivel país. Y en las regiones han ido variando en algunas, que se presentan más irregulares, y en otras han ido teniendo un alza, como lo fue lo que pasó en Valparaíso, que llegó a su cuarentena. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado también con eso, hay que guiarse por esos indicadores y pensar de que no porque tengamos una notificación de casos positivos baja en distintas comunas del país y regiones, eso quiere decir que en una transmisión comunitaria, que el virus está circulando en el país, nosotros no podamos estar expuestos, en este caso, a un contagio. Sí, yo me pregunto si a nosotros nos da cierta, no voy a decir desconfianza, voy a decir suspicacia cada vez que veíamos precisamente los informes cuantitativos del ministerio, informes diarios. Me presupongo que habría pasado en Washington, donde los expertos recibían diariamente esos informes, a propósito de la suspicacia. ¿En qué parte? En Washington, en la OMS. Es que la organización, en el caso de la Organización Panamericana que está en Washington, finalmente los reportes que pueden llegar a la OPS se dan directamente a Ginebra, a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, lo que ellos piden es, en este caso, los informes que sean de acuerdo a lo que ellos recomiendan. En este caso, cada país después tiene que informar también de acuerdo a su capacidad diagnóstica. Muchos países, por supuesto, que tienen una subnotificación de casos positivos porque no tienen tampoco la capacidad de poder tener la PCR implementada como en Chile se ha ido implementando desde un inicio en distintos laboratorios, ya sea en hospitales o laboratorios de los hospitales públicos, como del sector privado, y también como las universidades. Tenemos países que no tienen esa capacidad, por lo tanto, todos aquellos casos positivos van a ser aquellos que, incluso en el rezago que puedan presentar, son los que pueden informar. Pero en una transmisión comunitaria, y es cuando uno ve el reporte de situación de la Organización Mundial de la Salud, que todos los días publica, prácticamente casi la mayoría de los países ya está en transmisión comunitaria. Por lo tanto, lo que se informa como casos positivos son aquellos que
consultaron, aquellos que por algún otro motivo se le tuvo que realizar el diagnóstico, en el caso, perdón, de la prueba PCR, pero siempre van a haber casos que o todavía no han llegado porque son asintomáticos y no se han confirmado, o también personas que están en las primeras etapas de la infección y en donde no han presentado signos y síntomas. Por lo tanto, estos números nunca van a ser perfectos. Por eso que la Organización Mundial de la Salud en un inicio lo que dijo es, por favor, hagan test. Y eso les va a permitir tener la mayor cantidad de personas que puedan tomar las medidas de aislamiento, y en este caso sus contactos estrechos en las cuarentenas domiciliarias o en las residencias sanitarias, si es que no presentan las mejores condiciones para poder cumplir en sus domicilios, que gran parte del país yo creo que sí no las puede presentar y que va a necesitar esta residencia, puedan en este caso recuperarse y no pasar a no hacer en las complicaciones de llevar a las personas a una unidad de cuidado intensivo. Creo que la mayoría de los países presentan mucho más problemas que el nuestro. Yo no lo estoy haciendo en un afán de comparar, sino que de demostrar que esto es difícil. La dificultad de controlar esta pandemia es difícil, depende de las capacidades instaladas de los países. Vemos que la cooperación internacional no ha estado de parte de los países. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos con el mismo control de la epidemia, que no ha sido para nada de eficaz y deficiente, y hemos visto por el contrario casos como el de Nueva Zelanda, que si bien no ha eliminado la enfermedad, porque a lo que ha hecho es cortar la cadena de transmisión, tiene que mantener su sistema de vigilancia epidemiológica también, y de fronteras también tiene que mantener en una situación de permanente grado de operatividad para que no se vayan presentando brotes. Sí, Claudio Méndez, académico del Instituto de Salud Pública de Valdivia, conversando con nosotros. Nos quedan unos minutos a nosotros, no sé a ti. En realidad creo que me quedan algunos minutos igual. Sí, algunos minutos a propósito de esta etapa de transmisión comunitaria en la que se encuentra la enfermedad, y la pregunta es qué va a ocurrir aquí en la región de Los Ríos. Y esto lo discutíamos hace 2 meses prácticamente, cuando recordábamos que el virus había llegado en avión, se había subido el metro, había atravesado la Alameda, que es una frontera, la Alameda y Benjamín Vicuña Maquena, que son fronteras geográficas y sociales en la capital nacional, iniciando y empezando a transitar por otras rutas. Hoy día la situación está comenzando a hacer caos ya en Valparaíso. Lo estaba haciendo hace semanas, pero hoy día ya comienza a ser reconocido oficialmente. Probablemente lo mismo nos explicaba Patricio Rosas, va a empezar a ocurrir en Rancagua. Es bastante la transmisión, la expansión de la presencia del virus es bastante del centro hacia el norte y hacia el sur. Conversábamos hace algunos días con amigos que trabajan en estas cosas de la geografía de la salud, y nos decían que sí, que por ejemplo una de las deficiencias en la información que no registra y que no analiza el servicio, el sistema de salud, es por ejemplo el de los usuarios de los buses interrurales. Y estoy hablando de buses intercomunales, no interrurales. Uno se sube a un viaje de más de 8 horas y tiene que dejar registro de 6 horas, creo, de su ruta. Pero claro, cuando uno se sube al bus que va de Valdivia a Lanco, probablemente de San José a Temuco, esos registros no existen. Y entonces, efectivamente, la posibilidad de dar trazabilidad a la forma en la que se está desplazando en esta otra dimensión de la geografía de la enfermedad es bastante difusa. Eso es una cosa. Y desde ese lugar yo quisiera preguntar, no sé, con la expertise que tú tienes, ¿cuál es el horizonte de presencia y de desarrollo de la enfermedad aquí mismo, en la región de Los Ríos, y la forma en la que se está enfrentando eso? Y a lo mejor, para terminar, digamos, tener una mirada muy local y muy prospectiva de lo que se espera del COVID-19 en Los Ríos. Yo creo que lo primero es que la centralización en la toma de decisiones para el control de una epidemia en un principio es necesaria, pero después hay que comenzar a darle una mirada territorial y las realidades que tienen las distintas regiones. En este caso, muchas regiones, entre ellas Los Ríos, Aysén y Atacama, presentan muy pocos casos en comparación con otras regiones del país, en donde también empezaron con pocos casos diarios y también los casos acumulados, y ahora presentan más de 2.000 casos. Yo creo que en la región de Los Ríos
hay medidas que se pueden adaptar, pero también va a depender de cómo el ministro de Salud vaya estableciendo esta flexibilidad en la estrategia para ir protegiendo aquellas regiones que todavía no están en una situación de complejidad social y sanitaria de la envergadura de otras regiones. La región del Río sí tiene problemas de una crisis social, hay personas que han perdido el empleo, hay personas que no pueden trabajar porque tienen empleo informales, tenemos problemas de habitabilidad, tenemos campamentos principalmente en la comuna de Valdivia, pero también tenemos una ruralidad que es distinta. Tenemos una provincia del Ranco en donde tiene un hospital de mediana complejidad y en donde hay tiene un hospital comunitario, y hay comunas que, como en el caso de Lago Ranco y de Futrono, que tienen atención primaria. Hemos visto cómo comunas en la región de los ríos que prácticamente no tenían caso han aumentado. Vemos lo que pasa en el caso de Futrono, por ejemplo, con la Unión, que son los que tienen más casos acumulados positivos en la provincia del Ranco. Creo que para nuestra región, independientemente de que se reporte de que hay 1 o 2 personas en ventilación mecánica y que hay 9 u 8 personas hospitalizadas, creo que la comunicación de riesgo tiene que mantenerse fuerte en el sentido en que no porque tengamos menos casos acumulados, positivos o diarios, vayamos descuidando todas las medidas sanitarias. Hemos visto, quizás pasado desapercibido para la opinión pública, pero Futrono, junto con la Unión, son las 2 comunas con la mayor cantidad de casos positivos acumulados, y Futrono en un inicio estaba lejos de tener ese escenario. Comunas que estaban sin ningún caso notificado también lo han presentado, lo que pasó con la comuna de Los Lagos. Por lo tanto, todo lo que está pasando con los desplazamientos dentro de las regiones e interregional es un tema que también van a tener que comenzar a discutir en la estrategia. Yo creo que la región de los ríos tiene que seguir fortaleciendo lo que es todo lo que es la investigación epidemiológica, y por supuesto coordinar con la atención primaria, fortalecer la coordinación que ya tienen. La atención primaria va a visitar a los casos que están en aislamiento por si para los controles de salud, por si reportan que tienen alguna complicación, están realizando visitas domiciliarias para otros problemas de salud, están también distribuyendo los medicamentos, y eso yo creo que la red asistencial que tiene la región de los ríos, por ser más compacta, permite fortalecer esas medidas. Pero esas medidas van a tener efecto también cuando vengan todas aquellas otras medidas que, si bien distintos municipios también ya lo han implementado, en los 12 municipios que componen la región de los ríos, va a ser importante la comunicación de riesgo. En las comunas se ve que todavía hay importante movilidad de las personas, muchas veces que quizás no se justifica, y que probablemente se asume porque tenemos una baja cantidad de casos acumulados positivos por las comunas, y esa falsa sensación de seguridad creo que no es bueno que la asuman las comunidades. Las comunidades tienen que seguir usando su mascarilla, tienen que seguir manteniendo la distancia física, el lavado constante de manos, y tenemos que esperar cuáles van a ser las directrices desde el punto de vista ministerial también, para que las regiones puedan ir adaptando la estrategia a sus realidades, y también en este caso ir fortaleciendo todos aquellos que sean los equipos para poder mantener esa estrategia implementada, y evitar que tengamos un aumento de casos como lo que pasó para el inicio ante las cuarentenas, para lo que pueda pasar para determinadas festividades en donde las familias igual se reúnen, a pesar de que están cada una en las casas, tienen la necesidad de reunirse, y muchas veces un integrante de la familia puede ser asintomático. Por lo tanto, las condiciones de riesgo de infección están. Incluso en la región de Aysén, que estuvo más de 2 meses con 7 casos, ya lleva más de 22, o 22 tengo entendido. Por lo tanto, los territorios tienen que comenzar a tener la posibilidad de ir adaptando estas estrategias nacionales a las realidades regionales para contribuir también a que las regiones que tienen mayor dificultad o que tienen mayor cantidad de casos activos, que tienen que cumplir las cuarentenas o el aislamiento en el caso positivo, que por supuesto puedan tener en este caso toda la atención para que puedan disminuir la cantidad de casos, y por supuesto no tengan que llegar a la sobreexigencia en este caso de sus redes asistenciales. Claudio Méndez, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto. Bien, nos volvemos a escuchar, ¿te parece? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Bien, Sebastián, vamos a hacer una pausa musical y volvemos a una última conversación en esta mañana de República de los Ríos en Radio UACH.
Estamos. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile.